Vamos a resolver el siguiente circuito sobre el tema de Norton y de Thevenin. En este caso, el circuito nos está pidiendo que determinemos el equivalente de Norton sobre las salidas A y B. Entonces, para esto ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es cortocircuitar la salida, en este caso A y B. Si nosotros aplicamos ese cortocircuito a la salida, sabemos que los potenciales que hay entre R3 serían cero, entonces es como si la resistencia 3 no estuviera, entonces podemos eliminarla y planteamos una dirección de corriente de Norton en el sentido que nosotros queramos. En este caso yo lo planteo hacia arriba, se puede plantear igual hacia arriba y a partir de ahí hacer los cálculos. Y luego de aquí lo que hay que hacer es encontrar la corriente que pasa por I de Norton mediante técnicas de análisis, ya sea método de nodos o método de mallas. Nosotros aplicaremos método de nodos, así que para ello hay que primero proponer la dirección de las corrientes en cada elemento. En este caso se puede proponer en el sentido que nosotros queramos, hacia arriba o hacia abajo, derecha o izquierda, y a partir de ello empezar a plantear nuestras ecuaciones. Entonces empezamos con el nodo A. Bueno, obviamente planteando nuestra tierra, que es nuestra referencia, y según donde nosotros pongamos la tierra, el circuito se nos va a hacer más fácil o más difícil. En este caso yo la propuse acá abajo y creo que es bastante fácil. Entonces en el nodo A sabemos que todo lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. Entonces primero sobre la resistencia 1 es menos corriente en R1 más corriente en R2 menos corriente en R4 más la corriente de la fuente. Aquí por el momento omitimos la corriente en Norton porque si prácticamente todo el nodo A, que es igual al nodo B, es un nodo completo. Entonces esa es una ecuación completa. Si nosotros incluimos la corriente de Norton, simplemente sería una ecuación que no servía de nada. Así que para encontrar la corriente de Norton aplicaremos la ley de nodos, pero sobre el nodo A, pero más adelante, primero encontrando todos los valores. Entonces a partir de aquí planteamos toda esta ecuación, que es una sola, y expresamos las corrientes por la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia, y el voltaje lo expresamos como la diferencia de potenciales. En este caso, para la corriente 1, el más positivo es arriba, según la flechita. Entonces, voltaje en A menos voltaje en C sobre la resistencia 1, más de la fórmula en la resistencia 2 es voltaje en D menos voltaje en A sobre R2, menos de la fórmula en la corriente en R4 sería voltaje en A, que es el mismo en B, menos voltaje en C sobre R4. Y como la fuente ya nos da su corriente, ese valor se deja. Simplemente lo pasamos al otro lado, como sería positivo, lo pasamos negativo. Y 15 miliamperes es igual a 3 sobre 200. Simplemente para dejarlo en un valor fraccionario. Y a partir de aquí factorizamos lo que podamos, pero como sabemos que el voltaje en C es cero, donde aparezca el voltaje en C lo podemos omitir, simplemente. Entonces factorizamos voltaje en A, todos los voltajes en A tienen negativo, entonces menos voltaje en A por la sumatoria de todos los factores que multiplican al voltaje en A. El voltaje en D está solo, entonces únicamente podemos el factor ahí solo y igual a lo que estaba arriba. Aquí sustituimos los valores de las resistencias y nos quedaría la primera ecuación, que es nuestra ecuación 1 con dos incógnitas. Luego de aquí proponemos nuevamente otra ley de corrientes de Kirchhoff en otro nodo. En este caso hay que fijarnos que si aplicamos nodos en el nodo D, nos quedaría de la siguiente manera. Corriente en la fuente 1 menos la corriente en R2 menos la corriente 1 igual a 0. ¿Por qué no nos sirve esta ecuación? Porque la corriente en la fuente 1 no podemos tener su resistencia, entonces no podemos expresarla como la ley de Ohm, que sería voltaje sobre resistencia, y tampoco la podemos eliminar porque en ley de nodos no podemos eh, plantear ecuaciones sobre el nodo que está en la Tierra. Entonces no podemos aplicar nodos en el nodo C, donde está la Tierra. Entonces nos sería imposible eliminar esa fuente, esa corriente en la fuente 1. Entonces pues omitimos esa ecuación en el nodo D y encontramos otras ecuaciones que nos sirvan. Entonces, para omitir esa ecuación, aplicamos otra cosa que es observar la fuente dependiente y eso sí nos va a servir. Entonces, nuestro valor es de 30 Bx, que sería en volts, va a ser igual a la diferencia de potenciales.
el más positivo que nos da la fuente, que es más del lado derecho. Entonces sería 30Bx igual a voltaje en D menos voltaje en C. Aquí hay que fijarse que no importa la dirección de la fuente, sino la polaridad que tiene la fuente. Entonces aquí podemos despejar voltaje en X y nos quedaría voltaje en D, porque voltaje en C es 0. Entonces voltaje en D sobre 30 nos daría nuestra ecuación número 2. Y si observamos R2, que es de la que depende la fuente dependiente, igualmente podemos aplicar aquí la diferencia de potenciales. El más positivo es voltaje en D menos voltaje en A. Entonces aquí tenemos otra ecuación, la ecuación número 3. Y a partir de aquí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces ya podemos resolver y encontrar esos potenciales en A, en D y Bx que no nos va a servir para este caso. Entonces, aplicando cualquier método de resolución de sistemas de ecuaciones, en este caso yo utilicé la calculadora y me dio los siguientes valores. Voltaje de A nos dio de 261 sobre 898 volts y voltaje en E 135 sobre 449. Estos valores igual pueden ser negativos, pero en este caso nos dio positivos. Entonces, ahora sí, como dije al principio, para encontrar la corriente de Norton proponemos un nodo. En este caso vamos a analizar el nodo A. Bueno, aquí podemos analizar dos nodos desde dos perspectivas, de la resistencia 1 y resistencia 2 con respecto a la corriente de Norton, o con respecto a la resistencia 4 y la corriente de la fuente 1. Por eso aquí marqué 2. Entonces la primera, que sería la de arriba, menos corriente en R1, más la corriente en R2, menos la corriente de Norton igual a 0. Y nuestra otra ecuación posible sería corriente de Norton positiva que entra del nodo B, más corriente 1, que es de la fuente, menos la corriente en R4 igual a 0. Y cualquiera de estas dos ecuaciones va a dar el mismo resultado. En ese caso yo utilicé la segunda, porque como la corriente 1 ya es un valor directo, pues nos conviene. Entonces despejamos corriente de Norton, nos quedaría corriente en R4 menos corriente 1. La corriente en R4 la representamos como diferencia de potenciales sobre resistencias, menos el valor de la corriente en 1, que es 3 sobre 200. Entonces aquí el voltaje en A lo sustituimos, voltaje en C es 0, entonces lo omitimos, R4 es 50. Entonces hacemos esta operación y nos quedaría esto menos 3 sobre 200, que es el valor de la fuente, y al final nos daría un total de menos 9.18 miliamperes. Como es menos, nosotros decimos que la corriente de Norton realmente iría hacia arriba, pero como estamos en resistencias, aplicamos valor absoluto y nos quedaría 9.18 miliamperes, que es la corriente de Norton. Ahora tenemos que encontrar la resistencia de Norton, que esa resistencia de Norton es la que se encuentra sobre los puntos A y B. Y para hacer ello, lo primero que tenemos que hacer es hacer pasivas las fuentes independientes. En nuestro circuito únicamente hay una, que es una de corriente, y sabemos que las de corriente se hacen pasivas haciendo un circuito abierto. En este caso, redibujando esa parte, vemos que en donde aparece esta fuente 1 la quitamos porque es un circuito abierto, entonces desaparece el circuito. Y lo otro que hay que hacer es agregar una fuente de voltaje o de corriente del valor que nosotros queramos a la salida de los puntos A y B. En este caso yo elegí una de corriente de un valor de 1 amper en la dirección que nosotros queramos, arriba o hacia abajo. Y a partir de aquí nosotros podemos encontrar la resistencia de Norton si encontramos el voltaje sobre esta fuente 1. ¿Por qué? Porque si encontramos el voltaje, sabemos que la resistencia es voltaje sobre corriente, entonces encontraríamos la resistencia entre los puntos A y B. Pero que además encontramos que el voltaje que hay en la resistencia 3 va a ser igual al voltaje que hay en la fuente 1. Entonces, si encontramos el voltaje en R3, prácticamente ya encontraríamos la resistencia de Norton. Entonces aquí nuevamente podemos aplicar método de mallas o método de nodos. Yo aplicaré el método de nodos y proponemos nuevamente los nombres de los nodos y adicionalmente la dirección de las corrientes hacia donde nosotros queramos. Recordemos que este es un circuito aparte del que hicimos primero, entonces los valores de los potenciales de A y B van a ser diferentes. Entonces aquí, a partir de esto, empezamos a plantear nuestras ecuaciones de nodos. Primero, como lo hicimos anteriormente, para el nodo A, todo lo que sale es negativo y lo que entra es positivo.
Entonces menos corriente en R1 más corriente en R2 más corriente en R3 más la corriente de la fuente igual a cero. Aquí nuevamente sustituimos las corrientes sobre la diferencia de potencial sobre la corriente, respetando los signos, y nos daría todo esto. Pasamos el valor de la corriente, que es 1, del otro lado negativo menos 1, factorizamos todos los términos comunes, en este caso voltaje N es común a tres cosas, entonces lo sumamos y todo lo que esté solo lo dejamos del mismo lado sobre la resistencia correspondiente. Y aquí sustituimos los valores y obtendríamos esta ecuación, que es la ecuación número 1. Y a partir de aquí otra vez hay que aplicar nodos en otro nodo. Entonces en el nodo B nos quedaría la siguiente ecuación: menos corriente en R4 más menos corriente en R3 menos I1 igual a 0. Nuevamente expresamos las corrientes como diferencia de potencial sobre resistencia, respetando los signos. Y nuevamente acá lo factorizamos y dejamos los términos que están solos, así. Y sustituyendo los valores nos quedaría la ecuación número 2 con dos incógnitas. Acá tenemos tres incógnitas, entonces nos faltaría una ecuación. Esta ecuación la podemos sacar observando la fuente dependiente. Nuevamente, como hicimos antes, los 30Bx van a ser igual al potencial más positivo que nos marca la fuente, que es el voltaje en D menos voltaje en C. Voltaje en C es 0, entonces lo podemos omitir. Y nos quedaría que Bx es igual a Bd sobre 30. Esa es nuestra ecuación 3. Pero como aquí sacamos otra incógnita, entonces necesitamos otra ecuación. Entonces, analizando la resistencia 2, que es de la que depende la fuente, entonces el voltaje en X es el más positivo, voltaje en D menos voltaje en A. Y entonces ya tenemos la ecuación número 4. Entonces ya tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Y a partir de aquí resolvemos. Aquí nuevamente ocupe calculadora. Ustedes háganlo como gusten. Y obtendrían los siguientes valores. Voltaje en A, 13.920 sobre 889 volts. Voltaje en B, menos 22.000 sobre 889. Y voltaje en D, 14.400 sobre 889 volts. Entonces de aquí ya tenemos todos los potenciales. Entonces podemos obtener voltaje que hay en la resistencia 3 mediante la diferencia de potenciales. Aquí hay que observar que una vez que obtengamos los potenciales, tenemos que quitar las corrientes si es que están mal. Nosotros sabemos que las corrientes van del más positivo al más negativo. Entonces aquí vemos que el voltaje en A es mayor al voltaje en B, porque B es negativo. Entonces realmente la corriente en R3 iría de arriba para abajo, porque el voltaje en A es más positivo. Entonces, sabiendo eso, ahora sí aplicamos nuestra fórmula real, que sería voltaje en R3 sería voltaje en A menos voltaje en B, porque ya dijimos que el de arriba es más positivo. Entonces aquí, sustituyendo los valores, nos quedaría el voltaje en A menos del voltaje en B. Aquí hay que respetar los signos, porque sabemos que el de abajo es menos. Y al final nos quedaría un total de 40.4 ohms. Aquí si no respetan lo que acabo de decir, entonces el resultado les quedaría mal, porque hay que observar que nosotros proponemos al principio unas corrientes, pero no necesariamente tienen que estar bien. Entonces al final nosotros, según los potenciales, podemos saber si realmente están bien o mal. Entonces obtuvimos el voltaje en la resistencia 3, que como dije al principio es igual al voltaje que hay en la fuente 1. Entonces a partir de ahí ya sabemos que la resistencia es voltaje sobre la corriente. Entonces en el voltaje que hay en la corriente en la fuente 1 es de 40.4. Ah, bueno, aquí me equivoqué, era volts, le puse ohms, pero como tal son volts, sobre el valor de la corriente, que sería 1. Entonces nuestra resistencia de Norton es de 40.4 ohms. Y teniendo ya la corriente de Norton y la resistencia de Norton, podemos plantear nuestro circuito equivalente de Norton, que otra vez sabemos que es una fuente de corriente con el valor de la corriente de Norton, con una resistencia llamada resistencia de Norton en paralelo con el valor que calculamos, y a sus salidas tendríamos los potenciales A y B. Y entonces nosotros decimos que este circuito de la izquierda es igual al circuito de la derecha en términos de los potenciales A y B. Entonces en el punto A y con respecto al B tendríamos el mismo voltaje y la misma corriente que pasaría si nosotros pusiéramos una carga o una resistencia o lo que sea.